algo se siente y algo hay. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí. Hoy en esta mañana, pidiéndole a Dios dirección, Él dice: mis hijos están vivos, y es por mí, y es por mí, porque yo pagué el precio. Por eso hoy, hermanos, puedo decirles: vivos en Cristo Jesús, vivos en Cristo Jesús. Amén. Y Él sea toda la gloria, Él sea toda la gloria. Recuerden, antes, en aquella vida pasada, estábamos completamente muertos, pero no nos dábamos cuenta, hermanos. No apreciábamos lo que Jesucristo había hecho y por qué vino. Por eso es necesario que cada uno de nosotros cada día reconozcamos y sepamos más quién es Jesucristo y por qué estamos vivos y para qué estamos vivos. Efesios 2:1, hermanos, por ahí, si alguien lo tiene a la mano, fíjense bien lo que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos rescató. Alguien nos habló de Cristo Jesús y nos dio vida, esa vida en abundancia. La palabra que Él nos deja es para que nosotros cada día le reconozcamos más como un Cristo poderoso, un Cristo misericordioso. Amén. Bien, vamos a entrar de lleno al tema. Número 1, sin Cristo estamos muertos, hermanos. Sin Cristo estamos muertos. Pero ¿qué creen, hermanos? Que a veces tenemos cristianos que, aún dándonos cuenta de que estamos cada vez yéndonos al precipicio, no entendemos, no reflexionamos. Por eso el apóstol Pablo comienza a decirle a Efesios, hablando sobre condición de la persona antes de conocerle a Cristo, utiliza la palabra pecado y delito para indicarnos la manera en que vive el que está lejos de Jesucristo. En qué forma, en qué manera vive el que está lejos de Jesucristo. La palabra asevera que el que no tiene a Cristo está muerto. Es una declaración que impacta y nos hace reflexionar. En el mundo las personas van en pos de maestros o líderes que supuestamente los pueden ayudar en su necesidad espiritual, pero pronto se dan cuenta que tales personas no pueden hacer nada por ellos, pues están muertos y lo que necesitan es alguien que pueda resucitarlos, y ese poder solo lo podrán encontrar en Cristo Jesús. Solamente en Él, hermanos. Es cierto, tenemos buenos líderes, tenemos buenos pastores, nos orientan, nos explican, y sabemos que oran, como dice la palabra, oran unos por otros. Pero el que nos puede sacar de esa vida, de eso que estamos cayendo, solamente es Jesucristo, hermanos. Solamente es Jesucristo. Por eso cada día tenemos que clamar ante su presencia, pedirle, y al Espíritu Santo pedirle que nos dé esa inteligencia,
para que nosotros podamos darnos cuenta de todo lo que está pasando en nuestro caminar. Pero pronto, escuche, pero pronto se dan cuenta que tales personas no pueden hacer nada por ellos, pues están muertos. Y eso es de suma importancia. Usted como cristiano tiene que darse cuenta a quién está acudiendo, a quién le está pidiendo ayuda. En el pueblo de Dios, déjenme decirles, existen muchos hermanos que a veces en lugar de orientarnos nos desorientan. Tenemos que cumplir el orar unos por otros. Que el Espíritu Santo siempre nos esté preparando para cualquier momento, que alguien se acerque a nosotros, que alguien nos pida ayuda. Y tenemos que pedirle nosotros al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé palabra para poder guiar, orientar a ese Hijo de Dios. Amén. Número 1. Muertos en vuestro pecado. Muertos en vuestro pecado. La palabra para pecado en griego es hermatía. Esta es una palabra utilizada en la caza de tiro deportivo y quiere decir no dar en el blanco. Cuando un tirador lanza la flecha y falla, eso es la palabra hermatía. El pecado es el fracaso del hombre en el intento de alcanzar una meta en la vida. Cada uno de nosotros intentamos, hermanos, muchas cosas que a veces Dios nos pone, pero hacemos un intento humano por alcanzar y no nos damos cuenta que tenemos que clamar a Dios para pedirle dirección y poder llegar a ese anhelo, a ese propósito de Dios, guiados por el Espíritu Santo, no guiados por el hombre, no guiados por nuestra inteligencia humana. Podemos saber o podemos ser muy inteligentes en muchas cosas, hermanos, y tal vez nosotros digamos: voy a orientar, a guiar a este hermano porque yo sé esto y sé muchísimas cosas, sin antes saber que es Dios el que va a hacerlo. Por eso siempre nosotros le tenemos que dar la gloria a Dios, estar preparados, porque Él se va a dar cuenta que nosotros todo lo que digamos para fortalecer y guiar a alguien es porque le damos la gloria a Dios. Y siempre Él va a estar con nosotros. Siempre Él va a estar con nosotros. Por eso, y podemos decir, júntense con hermanos espirituales. Júntense con hermanos espirituales. Número 2. Muertos en vuestros delitos. Perdón. Vamos a Gálatas 5:19. Alguien si lo tiene por ahí. Gálatas 20.
cada uno de nosotros, hermanos, en nuestro caminar, y podemos decir en aquella vieja vida y hoy en día, como nuevos hombres, como nuevos seres humanos, el enemigo siempre está feroz, siempre está alerta para hacernos regresar atrás. Por lo general tenemos una idea equivocada del pecado. Estaremos de acuerdo sin duda en que el ladrón, el asesino, el violador, el borracho, el terrorista, los idólatras, adúlteros, brujos, son pecadores. Sin embargo, también entendamos que existen pecados, fíjense bien, ocultos. Salmo 19:12, ¿qué dice, hermanos? ¿Por ahí alguien lo tiene? Salmo. Amén. La palabra de Dios dice que siempre oremos ante su presencia, día a día, y que le digamos a Dios: perdóname por todos mis pecados, aún por los que no me acuerde, hermanos. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y aquellos ocultos también. Dios los conoce. A veces nosotros nos acordamos, a veces a conveniencia. Pero Dios siempre ahí está y nos inquieta y nos dice: confiesa los demás pecados. Y agarramos y decimos: papi, perdóname por todos los que no me acuerdo. Pero tú sí los conoces, Dios. Santiago 4:17. ¿Qué dice, mis hermanos? Dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. ¿Cuántas veces no hemos pasado por eso, hermanos? Por eso hay que siempre decirle a Dios: perdóname, perdóname. Tal vez mucho nos ofenderíamos si nos dijeran que somos pecadores. Pero la palabra, cual espejo, nos pone cara a cara con lo que realmente es el pecado, el fracaso de no ser lo que podemos y debemos de ser. Cara a cara. Y podemos vernos en un espejo y decir: ¿quién soy yo? ¿Verdaderamente soy un hijo de Dios? ¿Verdaderamente conozco a Jesús? ¿Verdaderamente reconozco que yo estoy vivo por Él? ¿Verdaderamente reconozco que Él murió por mí? Que Él pagó el precio por mí, y que estaba yo muerto y vine a vida, y a una vida en abundancia. Nunca debemos defendernos, hermanos. Si el Espíritu Santo nos hace ver, estamos en pecado. Él se encarga de inquietarnos, y estamos inquietos y vamos para allá y para acá, y nos inquieta hasta que nosotros confesamos todo. No como los católicos, que tenemos que ir ante un sacerdote. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos al Espíritu Santo que nos llama, nos lleva, aunque a veces nosotros no queremos, nos lleva al Espíritu Santo, nos impulsa. 2. Muertos en vuestros delitos. Muertos en vuestros delitos. La otra palabra que utiliza, fíjense bien, Pablo, que traducimos por delitos de regresión, paratonoma en griego, quiere decir literalmente resbalón o caída. Cuando vamos caminando en la calle, a veces nos resbalamos, ¿verdad?
nos caímos, hasta caer en el camino de Dios, hermanos. A veces resbalamos, a veces nos caemos, pero ¿qué creen? Que el Espíritu Santo ahí está y nos levanta y nos impulsa otra vez a seguir caminando, a seguir de pie, a seguir convencidos que Cristo Jesús nos ama, a seguir convencidos que estoy vivo por Él y que seguiré vivo por Él. Número 3. El pecado es un asesino. El pecado es un asesino. Mata. ¿Qué dice la palabra de Dios? El pecado es ¿qué? El pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El pecado es un asesino. El pecado es mortal porque mata la sensibilidad del cristiano. Cada día se va haciendo más insensible. Cada día. Y a veces ni cuenta se da. En no pocos individuos existe una especie de proceso trágico. Al principio, cuando se comete algún pecado, hay cierta consternación. Luego se repite la misma acción pecaminosa con cierta inquietud. Y se oye la voz a lo lejos de la conciencia. Y podemos decir, ¿dónde estás mal? Pero llega un momento cuando ya se ha hecho la misma acción tantas veces que ya se hace sin remordimiento. Así nos lleva el enemigo. Y repito, gracias a Dios que está el Espíritu Santo. Gracias a Dios que está el Espíritu Santo. Y nos hace ver, nos hace recapacitar. Cada pecado endurece el corazón y se pierde la sensibilidad. El pecado es una especie de suicidio para matar los ideales que hace que valga la pena vivir. No tenemos que darle cabida al enemigo que quite. Desde que conocimos a Cristo Jesús, vivo para Cristo, estoy vivo y vivo para Cristo Jesús. Amén. No vivo para el mundo. No le doy gracias al mundo, sino le doy gracias a Dios que estoy vivo y que vivo para Cristo Jesús, para darle la gloria, adorarle y servirle incondicionalmente, amarlo con una pasión profunda, profunda. No nada más de palabrería, sino con hechos, hermanos. ¿Cómo puedo yo decir que amo a mi esposa si no lo demuestro con hechos? ¿Cómo puedo decir que amo a mi esposo si no lo demuestro con hechos? ¿Cómo puedo decir que amo el sacrificio de Cristo Jesús si no lo demuestro con hechos? Tenemos que ser verdaderamente ejemplo. Ejemplo. Jesucristo fue un gran ejemplo para nosotros. Un maravilloso ejemplo. Número 2. Enemigos mortales. Fíjese bien. Tenemos enemigos mortales. Escuche. El príncipe de las potestades del aire. El modo de las actitudes de la sociedad son formadas y controladas por este príncipe de la potestad del aire. Un título para Satanás.
que tiene relación con la influencia que ejerce sobre los hijos de desobediencia. Cada día va tomando más control, más posesión. Si nosotros no entendemos que estamos desobedeciendo los mandatos de Dios, cada día está tomando y cada día nos va controlando más el enemigo. Y si no nos damos cuenta, vamos entrando en un ambiente de mentira, nos volvemos mentirosos. A veces, fíjense bien, en otras iglesias donde he estado, la gente dice, le pregunta al pastor: ¿por qué no vino, hermano? Ya tiene como un mes que no ha venido. Hermano, es que esto y esto. Le pone muchas excusas. Se vuelve mentiroso. Y lo malo, y podemos decir que pone de parapeto muchas cosas que no debía de hacer. Esas personas no reconocen que están vivos por Cristo Jesús y que en un abrir y cerrar de ojos no tiene tiempo ni de contar mentiras. Y ustedes son testigos de lo que pasa, lo que hemos vivido en la pandemia. Mucha gente ya no se levantó el otro día. Mucha gente ya no hizo sus actividades que tenía que hacer. Mucha gente ya no pudo irse a pasear. El tiempo es de Dios, no de nosotros. El tiempo es de Dios. Dice una alabanza: vine para adorarle. Vivo para adorarte, Señor. Vivo para agradecerte. Vivo para darte la gloria. ¿Y de qué manera lo voy a hacer? ¿De qué manera? Dios tiene todo lo que necesitamos cada uno de nosotros y las conoce. Así es de que no podemos poner excusas de nada. Dios las conoce y sabe nuestras necesidades. Con la influencia que ejerce sobre los hijos de desobediencia, los nombres no dicen mucho de quienes lo portan. Fíjese bien, los hijos de desobediencia, estos son los que se rebelan contra Dios y su palabra, rechazan todo lo que tenga que ver con la voluntad divina, rechazan todo lo que tenga que ver con la voluntad de Dios. Y el día que venga Dios, ellos se van a quedar, porque Jesucristo viene por su iglesia, aquella que hace ¿qué? Su voluntad. Aquella que hace su voluntad. Y si yo no hago su voluntad y no me doy cuenta que el día que venga me voy a quedar, ¿qué pasaría? Muerte. Repito, estos son los que se rebelan contra Dios y su palabra, rechazan todo lo que tenga que ver con la voluntad divina. Para ellos caminan en sentido contrario a Dios. Y podemos decir, hijos de ira. El fin inevitable de los hijos de desobediencia es estar bajo la condenación de un Dios justamente airado. Se enfrenta a un juicio justificado por haber violado fronteras conocidas de orden espiritual y moral. Romanos 1:18, por ahí, hermanos. Romanos 1:18, 19. ¿Qué dice? ¿Lo tiene alguien? ¿Qué dice? Amén.
Dios se lo manifestó. Hermanos, tenemos todo el conocimiento de parte de Dios. Fíjense bien lo que dice el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y podemos decir: guárdanos, Señor, guárdanos. Desde que conocimos a Cristo se nos ha dado todo el conocimiento, a través de los sermones, a través de su palabra, a través de muchas actividades. Y hemos entrado en un razonamiento espiritual, pero que sabemos que al enemigo no le agrada y siempre va a estar acechando al pueblo de Dios, y siempre va a estar agarrando toda oportunidad que se le presente, toda, para atraparnos, para volvernos atrás, para olvidarnos de que Cristo Jesús murió por nosotros, que estamos enfermos, que no podemos venir. Dios lo sabe, pero estamos enfermos y nos olvidamos de Él. No lo podemos hacer, no lo podemos hacer, ni lo debemos de hacer. Recuerdo al hermanito de la misión de Arroyo. Él tenía como 80 y tantos años. Teníamos como 5 años de visitarlo. A veces lo encontraba en la cama, a veces lo encontraba dándole alimento a los pollos, a los animales. Y cuando un día lo encontré en su cama, muy mal, me decía su esposa: está muy malito mi viejito, yo creo que ya se va. Venga, hermano, ore por él. Llego, me pone en una silla a un lado de su cabeza y le digo: hermano, Dios le bendiga. Hermanito, Dios le bendiga. Y le digo: hoy Dios tiene un regalo para usted. ¿De veras? Sí. Y dice Dios que le pida lo que usted quiera, hermano, que lo hace. ¿De veras, hermano? De veras, créalo. Cuando él vivió esa emoción, yo pensé y dije: él le va a pedir su sanidad. Y fíjense de qué manera Dios me enseña algo muy especial y hermoso. Ese anciano, lejos de pedirle su sanidad, él dijo: que Dios me permita seguir dándole la gloria. Fíjense bien, que Dios me permita seguir dándole la gloria, porque cantábamos alabanzas y él ahí con su mano, cantando las alabanzas, dándole la gloria a Dios. Hijo, me quedé yo así. Señor, gracias, gracias por esa enseñanza. Y recuerdo yo la frase: para mí el vivir es dicha y el morir es ganancia. Ese momento me acordé y dije: para mí el vivir es dicha y el morir es ganancia. Hijo, ese día lloré ahí y le di gracias a Dios por esa enseñanza, hermanos, por esa enseñanza que Dios nos permite llegar a nuestro corazón. Número 1, el mundo. El evangelio exige perdonar, pero los antiguos decían que era una señal de debilidad
el tener la posibilidad, el no tener la posibilidad de vengarse y no hacerlo. El Evangelio demanda amar aún a nuestros enemigos. ¿Qué hizo Jesucristo en aquella cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero cuando a nosotros nos dañan, cuando a nosotros nos perjudican, repito, el enemigo aprovecha cualquier oportunidad y trata de meternos ese odio, ese rencor, esa malicia para poder tratar de vengarnos, tratar de que pague. Y hoy y siempre le daré gracias a Dios, hermanos. Algunos de ustedes saben la historia de mi camioneta, la historia del mecánico. Se me estuvo arreglando mi camioneta. Un mecánico abusivo, ventajoso. Y repito, hace rato les compartía que debemos tener cuidado con qué hermano nos orillamos. Cuando yo me orillo con mi pastor Ángelo y le comento todo, pero ya a un grado, hermanos, a donde para mucha gente lo que acabamos de leer ahorita era de vengarse, de que pagar las consecuencias del daño. Le decía yo a Ángelo, ¿qué crees, Ángelo? Que no siento odio, no siento así como mucha gente de tratar de mandarlo o vengarse. Y él dice, es que eres un siervo de Dios. Pero qué difícil, hermanos, qué difícil es ser un hijo de Dios, qué difícil es decir perdónalo. Pero tenemos que creer y saber que Dios es un Dios de justicia. En sus manos está la justicia, en sus manos está la venganza, no en nosotros. Amo a Dios, creo en Dios. Además dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y qué difícil es amar a nuestro enemigo. Qué difícil, hermanos, pero no imposible. Pero no imposible. En el reino de Dios el que sirve es el más grande, pero en el mundo el grande es el que pisotea a los demás para subir. En el mundo eso es cierto, pero en el mundo cristiano, que el que quiere ser el primero, ¿qué, hermanos? Y también qué difícil es para el pueblo de Dios hacer eso, ¿verdad? Pero repito, no es imposible, hermanos. Cada día tenemos que ser más semejantes a Cristo Jesús. Entendamos, tenemos el ejemplo de Cristo Jesús y fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Y tenemos que decirle, papi, quiero cada día ser más semejante a ti, Señor. Quiero amar verdaderamente a mi hermano, a mi hermana. En Varones estamos llevando un libro de cómo darles el amor a nuestros hijos, que muchos padres no estaban acostumbrados. Y qué difícil, hermanos, qué difícil, pero no imposible. No imposible. Y tenemos que empezar por los de nuestra casa. Imagínense, yo llego y le digo, hermana, le amo, hermano, te amo. Y en mi casa, qué difícil. Pero ya no más ahora. La única voz que escuchamos y la cual nos guía es la voz del Espíritu Santo.
Oigamos al Espíritu Santo. ¿De qué manera nos guía? ¿De qué manera nos fortalece? ¿De qué manera nos impulsa? Yo he vivido esos impulsos del Espíritu Santo. Hasta pareciera que te empuja, y sin que te des cuenta ya estás en la voluntad de Dios, y no te queda más que decirle: gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Punto número 2. Satanás. Efesios 2:2, por ahí, hermanos. Efesios 2:2 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted ya no es un hijo de desobediencia. Jesucristo ya pagó el precio por ustedes. Nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entendámoslo. No podemos ponernos un vestido sucio de aquellos tiempos, contaminado. Dios nos ha vestido con una ropa nueva, blanca, pura. Pero nosotros nos encargamos de mancharla, de ensuciarla. La palabra de Dios dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estéis trabajados, cansados, que yo os haré descansar. Yo te haré limpia esa ropa. Nos recuerda que el príncipe de la potestad del aire, el cual Satanás opera en los hijos de desobediencia, es decir, los maneja a su antojo, cual marionetas. Eso es cierto, pero también es cierto que no nos quita el ojo de encima, pues quiere volvernos atrás. Satanás vino a matar, a destruir, a acabar con los hijos de Dios. Algunos cristianos viven como si no tuvieran un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. No tenemos por qué temerle, pues Él fue vencido por Jesucristo. Pero tampoco hay que ignorar sus maquinaciones y artimañas, las cuales dirige contra el pueblo de Dios. Hay que estar alertas y con los ojos bien abiertos y despiertos, hermanos. Y siempre decirle al Espíritu Santo: dame discernimiento para saber las cosas que Satanás quiere a orillarme a hacer o a decir. A veces, sin darnos cuenta, hermanos, hacemos cosas que no debemos de hacer, o decimos cosas que no podemos, que no ni cuenta nos damos que dijimos. Pero tampoco hay que ignorar sus maquinaciones y artimañas del enemigo, cual dirige contra el pueblo de Dios. Hay que estar alertas y despiertos, tener sumamente presente, porque Efesios 6:12, ¿qué dice, hermanos? 6:12 al 13. Efesios 6:12, ¿qué dice? Amén. El 13, hermana, por favor. El 13, hermana. Perdón, sí, tiene razón. Sí, hermana. Léalo otra vez.
Amén. Tenemos que tomar todo lo que está a nuestro alcance, hermanos. Y lo que está a nuestro alcance, aquí está la palabra de Dios, para que nos haga estar firmes para todas hechanzas del enemigo. Que no nos engañe el enemigo que esto nos ama más que Jesucristo. El mayor amor es el de nuestro Señor Jesucristo. Es el más grande, es el más genuino, el más puro. El enemigo es astuto, es inteligente, pero Dios nos ha dado una sabiduría, una inteligencia divina, hermanos, para poder decir: lárgate de Satanás, lárgate en el nombre de Cristo Jesús. No podrás contra un hijo de Dios, porque mayor es el que está conmigo. Amén. Número 3, el enemigo más peligroso, el yo. El yo. La palabra para deseo es epigimia. A veces las palabras estas en griego, hermano, hijo, qué difícil. Escuche, ¿qué quiere decir expresamente ¿qué quiere decir expresamente el deseo de lo que es malo? Exige algo importante que necesitamos entender. La carne es todo lo que hay en nosotros que le ofrece una oportunidad al pecado. Es la naturaleza humana sin Dios. El vivir de acuerdo a la carne es sencillamente permitir que la naturaleza humana y corrupta, el viejo hombre, el yo, domine la voluntad, desplazando a Dios del primer lugar. Cuidado, hermanos. Tenemos que quitar el yo de nosotros. Tenemos siempre que decir: Dios está aquí dentro de mí. Dios es el que me impulsa, Dios es el que me maneja, y yo tengo que cumplir la voluntad de Él. El profeta Jeremías revela lo que nuestros ojos no alcanzan a ver. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tenemos que tener un corazón donde hay un verdadero amor a Cristo Jesús, hermanos. Tenemos que tener este corazón allí, en las manos de Dios, en el camino de Dios, en los propósitos de Dios. Y no se imaginan lo que Él va a hacer y de qué manera lo va a hacer. El peor enemigo que tenemos está en nuestro interior. Es engañoso y perverso. Es por eso que en Efesios advierte que tengamos cuidado con los deseos de la carne, los cuales, si no los sometemos cada día al señorío de Cristo, terminará por tomar las riendas de nuestra voluntad, llevándonos a la desgracia espiritual. Mucho pueblo de Dios, muchos cristianos se han vuelto atrás, y con el paso del tiempo ustedes los ven, hermanos, acabados. Una muerte espiritual que les llega. Tengamos cuidado, estemos alertas. No queremos terminar de esa forma. Queremos estar siempre vivos para la gloria de Dios. Tercer punto: la misericordia y la gracia de Dios. La misericordia y la gracia de Dios. ¿Cuántos pueden conocer la misericordia de Dios? ¿Pueden decirme qué tan grande es la misericordia de Dios? No, ¿verdad? Nadie conoce qué tan grande es la misericordia de Dios. Nadie.
Usted y yo sabemos que Dios es grande en misericordia. Dios es grande en misericordia. Les voy a dar este testimonio de un gran misionero evangélico. Él siempre invertía a donde él lo invitaban, a estadios, a grandes ciudades, pero él tenía un hijo drogadito vicioso y siempre clamaba por él, siempre. Y yo un día, estando en un congreso de pastores, le avisaron que su hijo se acababa de matar de un balazo en la boca. Cuando yo lo escuché, y sé que para todos nos impactó muchísimo, muchísimo, hermanos. Llegué a casa, cené y dormí, y en el sueño vino esta imagen de ese muchacho, con la boca abierta, la pistola y el cañón adentro de su boca. Pude ver cuando el dedo accionó el gatillo. Pude ver cuando salió la bala del cañón. Y antes de llegar a su garganta, vino un esplendor tan fuerte que me hizo despertar. Y dije: es el amor, es la misericordia de Dios, es el clamor de aquel gran siervo de Dios. Para mucha gente, ese muchacho se fue al infierno. Por eso nadie conoce la misericordia de Dios, hermanos. ¿Qué tan grande es la misericordia de Dios? Creamos en la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Escuchen, después del sombrío cuadro de muerte que nos muestran los primeros 3 versículos del capítulo 2 que hemos visto, contemplamos el extraordinario y maravilloso cambio que se efectúa en el pecador cuando el amor y la gracia de Dios Salvador se pone en ejercicio a su favor. El apóstol Pablo comienza diciéndonos que no nos encontrábamos en una condición de muerte espiritual en pecado y transgresión. Ahora dice que Dios, en su infinito amor y misericordia, nos ha dado la vida en Jesucristo, su Hijo. Cristo nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hoy nos ofrece vida y vida en abundancia. Juan 10:10, ¿qué dice? Él vino a darnos, ¿qué? Vida y vida en abundancia, hermanos. Vida y vida en abundancia. ¿Qué dice, hermana? Amén, gloria a Dios. Satanás vino a destruirnos, a matarnos, pero vino Jesucristo y a darnos vida y vida en abundancia para que usted y yo gocemos, disfrutemos de todo lo que Dios tiene a nuestro alcance. Ya no más esclavitud. Número 1, la gracia de Dios. Muchas personas se han preguntado a través de los siglos qué hay que hacer para ir al cielo. ¿Qué hay que hacer para ir al cielo? ¿Cómo? Creer en Cristo, hacer su santa voluntad. No vamos a ir al cielo, escuche bien, hermanos. Mucha gente dice: yo voy al culto los jueves, yo voy al culto los domingos, a la dominical, y hago esto y hago lo otro. Pero déjeme decirle, si no tiene un corazón donde hay un verdadero amor para Cristo Jesús, nada de eso va a servir. No es por obras, hermanos. No es por obras. Si yo voy a llegar y le voy a decir: Señor, yo fui a la misión, yo levanté una iglesia acá, allá, y hablé de ti, Señor, y sanaron enfermos.
Pues sí lo hiciste, porque yo respaldo mi palabra. Escuche bien, porque yo respaldo mi palabra, pero tu corazón estaba lejos de mí. Y hay muchos cristianos que se engañan a sí mismos. Pueden orar por un enfermo y a los 5 días o en ese mismo momento sana. Pueden orar por un matrimonio, algún conflicto y se resuelve. Pero esos hermanos van caminando mal por camino torcido. Y ellos creen que están bien. Pero para Dios no, hermanos. Para Dios no. Y cuando lleguen a la presencia de Dios, les va a decir: fuera. Pero Señor, yo hice. Fuera, no te conozco. Hagamos la voluntad de Dios, hermanos. Hagámoslos verdaderamente con un amor, con una pasión. Cuando entendemos que somos salvos por gracia y no por obras, entramos en una diferente posición y relación con Dios. Entendemos que nuestra salvación no está sujeta a lo que yo como persona pueda hacer, sino en lo que Cristo ya hizo por mí. Gracia es favor inmerecido, denota generosidad, un regalo de Dios. Dios nos dio un regalo de Dios, la gracia. Juan 1:17, muy rápidamente. Juan 1:17. Amén. Por medio de Jesucristo, la gracia. Aleluya, gloria a Dios. Bien, por último, cada uno de nosotros, hermanos, que venimos aquí, escuchamos la palabra, las alabanzas, adoramos a Dios, y tenemos que creer y saber, repito, que Dios está aquí. Tenemos que decirle a Dios: gracias. Gracias porque estamos aquí en tu presencia. Y déjenme decirles, hermanos, que siempre tenemos que decirle a Dios: gracias porque hay un grupo de intercesión. No quiero que pase desapercibido este grupo de intercesión, hermanos. Que el pueblo de Dios conozca y sepa que hay un grupo de intercesión y que tenemos que orar por este grupo de intercesión. Porque usted y yo estamos aquí sentados oyendo la palabra, pero en muchos lugares esos grupos de intercesión están en una gran batalla espiritual. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cumplimos la palabra de orar unos por otros? ¿Cumplimos la palabra de amados unos a los otros?